La leyenda de Yurupari, versión de Cecilia Caicedo Jurado. Primera parte. Origen del mundo. Primer capítulo. Dinari y los hombres pájaro. En un tiempo de suyo lejano, entre el verdor de los territorios del trapecio amazónico que corresponde a Brasil, Colombia y Perú, se asienta la que en la actualidad se conoce como cultura del Vaupés. En ese espacio se desarrolló y nutrió una tribu cuyos orígenes se pierden en el tiempo anterior de la conquista de españoles y portugueses, y allí vivía una niña a quien nombraban Dinari. Ella es el centro de esta historia que explica el origen del mundo, del poder masculino y de tantas otras cosas que hoy no recordamos de manera suficiente. Dinari, llegada a la edad de los primeros amores, sintió que en su corazón se abría un espacio enorme para amar a un joven de su edad, que fuera libre como el viento y enamorado de la vida. Soñaba ir con él de pesca, a coger moras silvestres y otras frutas que se daban jugosas y naturales en toda la comarca por ella conocida. Pidió permiso a su madre para buscar el objeto de su amor, pero ella le advirtió que en los Vianacas, como se designaba su comunidad tribal, regían, también desde todos los tiempos, unas leyes muy claras sobre el amor. Este no existe solo, dijo la madre. Por el contrario, primero están las normas y el turno que hay que cumplir. ¿Cuál turno?, preguntó Dinari. La madre reunió a las ancianas de la tribu, y entre todas fueron contándole que era necesario esperar que el Tuitzahua, que era su jefe, patriarca, padre mayor, hermano primero, médico sanador, curador de almas y de cuerpos, en fin, el legislador que aplicaba los preceptos del dios Luna y el dios Sol, asignara marido a todas y cada una de las mujeres que antes que ella esperaban por la asignación de un compañero. Por orden riguroso de edad, las arrugas primero, las que presentaban canas, las primeras canas, las que nunca habrían tenido marido, a esas se les asignarían los hombres que fuesen despuntando al alba de la vida sentimental. Pero antes que ella, niña adolescente aún, quedaban además las viudas, las jóvenes que habían perdido a sus maridos en las tareas de caza de monte. En efecto, los animales eran bravos y defendían su vida con dientes, colmillos, pezuñas, mordiscos y patadas. ¿Cuántos indios morían en esas tareas? No se sabía, pero siempre eran muchos. Otras enviudaban porque su tribu se guerreaba con otras que vivían cercanas, con las cuales competían en la caza de cerdos salvajes y pájaros que también los cazaban para enriquecer sus platos diarios. Dinari se sintió acongojada al contemplar ese sinnúmero de mujeres que veía, solas,
tristes sin compañero de al lado. Pero vio con los ojos del alma que ahora le dolían de manera distinta y de otra forma, que además de las viejas solteras y las viudas jóvenes, por esos días habían tantas y tan bellas chicas como ella, con ojos grandes, negros y soñadores, que como ella y con ella también querían tener un compañero, un marido, un amigo personal, un amigobio. Y sabía además que había muchachos de su edad, pero en menor número, porque la luna había intervenido para que nazcan más mujeres que hombres. Su madre decía que para el tiempo en que Dinari fue concebida, la luna había estado más redonda, más brillante y juguetona, y que había salido con más fuerza por la noche. Finalmente los hombres eran hijos del sol y las niñas nacían por la intervención de la luna. Eso explicaba que fueran más las niñas que los niños, porque el sol solo trabajaba de día, en cambio la luna no dormía, trabajaba todas las noches sin parar y al salir el sol no se iba a dormir, solo se ocultaba detrás de él, observándolo calentar las praderas y la selva. Veía también cómo se las arreglaba para que el agua se evapore, hasta que el sol cansado se iba a su cama a dormir largas noches solo. Entonces la luna se volvía visible, luminosa y trabajaba incansable sobre los sembrados, animales y especialmente se dedicaba a influir en el ánimo amoroso de los hombres y mujeres. Por esas razones entre los vianacas había más niñas, más mujeres jóvenes como ella. Dinari decidió no esperar más. Si era imposible tener marido entre los de su pueblo, si era muy remoto casarse con uno de su gente, lo mejor era ir a otro lugar, a llorar junto a un árbol mientras le dure la vida, sin maletas, sin llevar nada más que su dolor. Caminó sin rumbo fijo hasta encontrar la sombra de un árbol grueso sobre el que recostó su espalda y se puso a llorar ahí, en la inmensidad de la selva. Mientras el tiempo le pasaba lento a Dinari, alguien oyó unos sollozos profundos que salía de la tupida selva y eran tan lastimeros que atención. El chico, que estaba sorprendido por la intensidad del llanto, se acercó a contemplarla. Él era el jefe de la tribu de los Ilapai, hombres pájaro, que andaban de cacería buscando alimento entre pepas y frutos de los árboles. Las lágrimas de Dinari lo conmovieron. Se acercó a ella y le pidió que le contara el motivo de sus penas. La niña le contestó de las leyes de su pueblo, de su necesidad de amar, de la inutilidad de la espera, de su decisión de dejarse morir en su propio llanto, porque veía lejano y casi imposible su encuentro de pareja. Prefiero morir secándome en mi llanto antes que seguir con mi gente en una eterna espera, le dijo Dinari al hermoso joven que extasiado la contemplaba, el hilo de agua que formaba el llanto de Dinari. El muchacho guerrero la vio bella e indefensa. Lo enamoraron sus ojos negros, sus pestañas largas, sus cejas firmes y grandes, pero especialmente sintió como propias las lágrimas de Dinari. Se ofreció sin pensarlo dos veces para que lo acepte como su compañero eterno, como su marido y su cómplice, como su guía y su pareja. Y entonces ella ya no sólo deseaba un compañero cualquiera, sino que se enamoró del joven Ilapai y quiso ser su esposa. Sin más preámbulos decidieron su enlace matrimonial, y el Ilapai y Dinari fueron rodeados por los compañeros del muchacho para ser testigos de su compromiso bajo los rayos del sol y los auspicios de la luna. Se casaron en el acto, sumergiendo sus cuerpos en las aguas del río Dianumión, como se lo pidió el Ilapai a Dinari. Y antes de cruzar las aguas torrentosas, el hombre pájaro hizo que ella se frotara el cuerpo con unas hierbas que previamente había machacado.
El zumo de las hierbas, ese líquido jugoso y verde, se fue extendiendo sobre el cuerpo de Dinari, cubriéndolo todo, y después de zambullirse en las aguas, salieron los dos a la otra orilla, y Dinari se encontró convertida en Iakami, esto es, era ya una mujer pájaro, igual a como eran todos los que rodeaban al jefe de los pájaros, que además ya era su esposo. Vestidos sus cuerpos diminutos con plumas de todos los colores, quedaron listos para emprender el vuelo. De esos pájaros hoy se recuerda su nombre, y con él se designa a los pájaros trompeta, que son fácilmente domesticables, y que en Brasil los usan para proteger las aves del corral. Esta tribu de los Iakami, integrada por los hombres pájaro o Ilapai, cuando se bañaban en las aguas del río sagrado Dianumión, cambiaban de forma y de especie, tomando forma de hombres o de pájaros, según fuese necesario. Así una noche en que su forma corporal era de seres humanos, Dinari y el jefe de los Ilapai, transitando los caminos del amor y en medio de los goces del cuerpo, engendraron sus dos hijos, un niño y una niña, que nacerían 10 lunas después. Los niños nacieron portando en su frente y en sus pies las estrellas del firmamento que Dinari había contemplado con profundo detenimiento mientras copulaba con su marido Ilapai. Esas estrellas cómplices de su amor se adhirieron a sus hijos como si ellos también fuesen hijos del firmamento, como si los astros, dioses del amor, los reconocieran como sus propios frutos. Capítulo 2. Las estrellas en los cuerpos. Esta historia arranca con el nacimiento de los hijos de Dinari y el hombre pájaro. Desde el día que nacieron, el niño y la niña dormían solos, encerrados en una pieza donde nunca había entrado nadie durante la noche, hasta que llegó el momento en que Dinari sintió en su corazón un raro presentimiento. Al día siguiente, ella iba a emprender un viaje para conseguir alimento para sus hijos. Desvelada, pasó las primeras horas de la noche, hasta cuando, respondiendo a sus impulsos maternales, ella acercó sus pasos hasta la cama de los niños. Los rayos de la luna entraban a raudales, irradiando una hermosa luz plateada que permitía observar los cuerpos de los bebés totalmente desnudos y entregados a un sueño placentero. Y entonces la madre vio que los dos hijos tenían estrellas sobre el cuerpo y que brillaban con la misma o mayor intensidad que las estrellas del firmamento. Dinari retrocedió asustada, dando voces, llamando al esposo, tapando su boca con las manos, tratando de ahogar el grito de desconcierto. El marido vino a instancias de Dinari, corrió a contemplar los cuerpos de sus hijos. Se quedó un rato largo mirándolos, absolutamente deslumbrado e inquieto. No había manera de entender aquello. Interrogó a Dinari sobre lo ocurrido, pero ella tampoco tenía explicación alguna. Entonces él aventuró una pregunta que era casi una afirmación. ¿No habrás tenido estos niños con otro? ¿Y cuándo habría podido serte infiel si no nos hemos separado nunca desde que te conocí? Le contestó ofendida Dinari. En realidad deberíamos buscar la explicación con la madre de las cosas, continuó la mujer. Pero él no quería explicaciones dilatadas, no quería indagaciones distintas a su propia argumentación y dijo: si tus hijos fueran míos, primero habrías puesto huevos, de los que después habrían salido mis verdaderos hijos, que serían semejantes a mí. Pero todo salió al revés. Se parecen a ti, y ahora además brillan con las luces de las estrellas.
Como tengo tantas dudas, te propongo que los abandones y te vengas conmigo. Tendremos otros hijos que serán Iacami y que no brillarán por las estrellas que tengan a sus pies. Tinari no lo dudó, ni se demoró en pensar la respuesta. Simplemente dijo que no abandonaría a sus hijos. ¿No aceptas? Pues bien, puedes quedarte, repuso él. Mañana ya no me encontrarás entre mi gente. Voy a ir a preguntar lo que me ocultas y no volveré hasta no tener una respuesta clara. Amaneció Dinari sola con sus hijos. El esposo y sus guerreros ya no estaban. El Tuizawa de los Iacami iba llegando al río Tanumión. En sus orillas se sentaron alrededor de una gran fogata que fue alimentada con una buena cantidad de fruta de piquiá. El más viejo preguntó cuál era el motivo de la ceremonia, a lo cual respondió el jefe Iacami, no sin antes sonrojarse y sin querer permitirle a su rostro que refleje esa infinita tristeza que desde la noche anterior lo acompañaba. Expuso que él creía que su compañera Dinari lo había traicionado, pasando a relatar que ella no había puesto huevos y que en consecuencia sus hijos no habían sido empollados. Que nacidos con figura humana, lo más sorprendente era que sus cuerpos tenían estrellas y que brillaban de una manera intensa. Tenían el firmamento en su mismo cuerpo, afirmaba ahogando el dolor. El más viejo de la tribu, cuyo consejo era tenido en mucho y cuya sabiduría no estaba dada por los años, sino porque se había dejado transitar profundamente por las experiencias de la vida y los conocimientos de su pueblo, comenzó a interrogar a Ilapai. ¿No has pensado que al unirte a una raza superior a la nuestra, la madre de las cosas debió elegir la mejor semilla para que fuera fecundada? Eso explicaría la figura humana de nuestros hijos, respondió el Ilapai, porque se parecen en todo a Dinari. Pero en esto me pregunto, ¿qué tienen que ver las estrellas? El anciano continuó inmutable y sin que el rostro diera señal de cansancio o de abatimiento, continuó la reflexión. Dime la verdad, ¿no te juntaste con Dinari después de haberle dado su forma primitiva? Sí, muchas veces, concluyó el Ilapai. ¿Qué posición asumía entonces tu mujer? Y el interrogado respondió, con la cara vuelta al cielo. Entonces el anciano, que era además el gran sabedor, el que descifraba los misterios de la vida y todas las cosas que no eran de fácil comprensión, le explicó al hombre pájaro que por haber estado Dinari mirando el firmamento estrellado en la noche de luna llena, ella había sido premiada con la constelación de estrellas, que sus dos hijos llevarían por siempre en la frente y en los pies. Las estrellas alumbrarían su camino y su mente. Ellas los configuraron desde su nacimiento como seres superiores y predestinados. A partir de estas palabras llenas de sabiduría, el padre Ilapai entendió que su mujer no lo había traicionado, procediendo a nombrar a sus dos hijos como tales. Capítulo 3. El origen de la Seusi del cielo. Los niños vivían en una casa que había sido fabricada en la copa de los árboles más altos y más fuertes. Allí los acompañaba Dinari, hasta el día en que ella, que esperaba el regreso del esposo, salió de la casa dejando el cuidado de los niños a los hombres de Ilapai, que volaban alrededor de la maloca aérea en donde vivían tan a gusto. A los hombres que lo habían acompañado a resolver sus preguntas, después de absueltas las dudas sobre la fidelidad de su mujer, el jefe Ilapai les ordenó que regresaran,
no sin antes pedirles a sus compañeros que se pintaran el lomo con ceniza, porque quería jugar, llegar distinto. El enmascaramiento tenía por objetivo mostrar su alegría por el reconocimiento de los hijos y porque ahora tenía la certeza del amor de Dinari. Cuando el grupo de pájaros llegó junto a la maloca aérea, comenzaron a revolotear sobre la choza en fila india, esperando que Dinari saliera a contemplar las piruetas, las formas de vuelo que inventaban para ella y para los hijos, todo en señal de reconocimiento, de satisfacción y de alegría. Los niños sólo habían visto la figura humana de los padres, nunca los habían visto convertidos en pájaros. Por eso el niño se asustó al ver tanto pájaro revolotear sobre su casa, su maloca, su estancia, y decidido a proteger a la hermana gemela y a él mismo, concentró su atención en observar la caravana de pájaros que revoloteaba sobre su casa. El niño contempló extasiado la escena, viendo cómo alineaban sus alas haciendo bellas figuras, y luego vio cómo volaban en fila india, uno tras otro lentamente, gorjeando y aleteando sin afanes. Pero la invasión continuaba. Cada vez eran más pájaros que seguían las órdenes de uno que parecía capitanearlos, y entonces al niño ya no le pareció hermosa esa nube de pájaros que los rodeaban. Se sintió de pronto amenazado y armado de su cauchera procedió a darles muerte. Uno a uno fueron cayendo todos los pájaros, hasta que el firmamento quedó despejado de pájaros, y entonces el niño y la niña se reían de su hazaña. Desde la ventana de su maloca ahora se podía ver las copas de los árboles, tan abundantes que parecían como cabezas verdes de pelo ensortijado. El espacio estaba lleno absolutamente de verdor y de esplendor, y bajando sus ojos se encontraron en el suelo los pájaros muertos. Otros, los menos, quedaron sin vida suspendidos en las copas de los árboles, pero igualmente sin vida. Al poco tiempo regresó Dinari, y sus ojos se agrandaron sorprendidos de ver tantos pájaros en el suelo, muertos, siguiendo la fila india, uno tras otro. Subió a su maloca aérea, donde el niño le contaba a gritos gozoso de su hazaña. «Mamá, los maté a todos, eran muchos», le decía. Pero la madre no hacía sino llorar intensamente, tratando de contarle que el pájaro jefe era su padre, y los otros eran los miembros de la tribu Ilapai, su familia, los suyos, sus parientes, su raza. Dinari no volvió a hablar. Bajó los peldaños de la escalera liados en madera y con bejucos, y se perdió en la selva llorando y caminando y llorando. Y entonces ella volvió a tomar sus hijos de la mano, uno a la derecha, la otra con la izquierda. Bajaron de la casa del árbol y los encaminó a la tribu bianaca de donde ella provenía. Buscaba amparo, necesitaba nuevamente la familia, y desaparecido el Ilapai y sus hombres y Akami, no le quedaba opción distinta que volver al espacio primigenio. Cuando los tres iban llegando, se detuvieron en una alta montaña y allí les contó las costumbres de los bianaca. El muchacho tomó una piedra grande y la lanzó hasta la tribu para que todos salieran a verlos. Antes de iniciar el descenso le dijo a la madre que necesitaba un nombre, y se nombró a sí mismo Pinón. A su hermana la llamó Mespuin. Bajaron los tres, tomados de la mano, a pedir albergue al jefe bianaca. Esto lo recibió sin preguntar nada e ignorando incluso que Dinari era uno de los suyos. Para congraciarse,
Pinón retiró la piedra inmensa que había caído en mitad de las malocas, y como era solo un niño, los hombres y mujeres quedaron deslumbrados de su fuerza que le había permitido remover la piedra inmensa sin ningún esfuerzo. Les dieron alojamiento y les organizaron una maloca para ellos. Al día siguiente, Pinón habló con el señor de los Bianaca diciéndole que quería conocer sus leyes, que querían participar de la vida en comunidad y que para ello necesitaban compañía y no aislamiento. Y el jefe entonces les envió a todas las muchachas jóvenes para que acompañaran a los niños. Y como Pinón ya estaba en edad de procrear, y era bello y fuerte y joven y aguerrido, pero especialmente como Pinón tenía tanta fuerza como para mover montañas y lanzar enormes piedras a kilómetros de distancia sin que tuviese que hacer un esfuerzo mayor, entonces todas las niñas mujeres que habían llegado para acompañarlos hicieron el amor con él, y todas fueron fecundadas. Y así cada noche llegaban más mujeres, más amores, nuevas vidas. 10 lunas después todas parieron a sus niños. Entre ellos nació solo una niña, Hasitata, y su historia la contaremos después. Así fue como Pinón se convirtió en el jefe sucesor de esta tribu nueva, sin descuidar nunca a su hermana Mespuin y a su madre Tinari. De la primera se ocupó siempre y a ella quiso intensamente. Cuando Mespuin se convirtió en mujer, le contó a Dinari que sentía unos síntomas extraños en el cuerpo y en el alma. Entonces Dinari le explicó lo que ella sabía de las costumbres bianacas. Le dijo lo del turno, le dijo de las leyes y las reglas. Y antes de que comenzara a llorar porque no encontraba un hombre al cual amar, Pinón le pidió permiso a su madre para procurarle a su hermana una solución. Entonces él la tomó en sus brazos y la condujo a lo más alto del cielo, y allí la dejó para protegerla del amor y de los hombres. Desde entonces ella se llama la Seusi del cielo y vive en lo alto del firmamento. Mientras Pinón llevaba a la hermana al cielo para convertirla en la madre de la tierra que habita junto a la constelación de estrellas, Dinari resolvió, viendo que su hijo se demoraba en regresar, irse sola con sus lágrimas sin destino cierto a ninguna parte, solo deseando olvidar sus recuerdos. Cuando Pinón hubo cumplido con la tarea de salvaguardar a su hermana del amor y del contacto sexual con los hombres, se encontró con la noticia de la desaparición de su madre. Nadie sabía para dónde había ido. Nadie le suministraba ni pistas ni información alguna. Entonces decidió buscarla. Pero antes debía decidir el futuro de la única hija que había engendrado Hasitata. ¿Qué haría con ella? Decidió tomarla entre sus brazos y antes de que llegara a la edad de los amores, subió por la escalera al cielo y allí la dejó en compañía de Mespuin, la que ya no se llamaba así, sino que la recordaban como la Seusi del cielo. Las dos mujeres quedaron suspendidas en la mitad del cielo y desde allí protegían al padre y al hermano y cuidaban del amor y de los pájaros, de las aguas y las siembras, pero especialmente cuidaban a las mujeres jóvenes para que fueran felices y encontraran el amor de un lindo y joven hombre. Pinón retomó la tarea fundamental de la que nunca se había olvidado: salir a buscar a su madre Dinari. ¿Por dónde comenzar? ¿Hacia dónde dirigió sus pasos Dinari? Esta historia la cuenta así la leyenda amazónica. Capítulo 4. Origen de Pinón, el poblador de la tierra. Pinón, muerto el padre Illapay y desaparecida la madre Dinari, se quedó solo cuidando de su hermana.
Así se convirtió en jefe de una nueva tribu y a los hombres y mujeres que fueron llegando los convirtió en sus gobernados, como ya dijimos. Como Titsawa dictó sus normas y reglamentó su mundo. Después de depositar a su hermana en el firmamento para resguardarla de todas las amenazas posibles, decidió los preparativos para ir tras los pasos de su madre ausente. Reunió a sus hombres, a todos los concentró en una noche de luna llena, y él se ubicó en el centro del grupo para que todos oyeran claramente sus palabras. Tomó en sus manos una rama de árbol y sobre el piso de tierra, sobre la tierra misma, dibujó una esfera, una rueda, un círculo. Ese círculo lo atravesó con ayuda de una rama dibujando dos rayas. Una dividió el círculo de norte a sur, otra raya la trazó de derecha a izquierda. Dividida así la tierra, procedió a explicarles detalladamente su plan de acción, mientras repartió a todos sus hombres en grupos. Formó 4 pequeños batallones de hombres, jóvenes y fuertes. A cada uno de los 4 grupos lo encargó de recorrer una de las 4 porciones del círculo trazado. Para él se reservó los espacios vacíos, los límites de las 4 porciones, el trazado en cruz de las 4 líneas. Cada grupo, más él por su cuenta y solo, saldrían a buscar a Dinari, su madre, que era considerada por ellos la engendradora de la raza humana. Señaló como fecha y hora el día siguiente a las primeras luces del alba, cuando confluyen los tibios rayos del sol y aún está la luna con su luz plateada iluminando la tierra. Esa noche se acostaron con la ansiedad de la nueva aventura. Al día siguiente salieron los grupos de hombres de la tierra de los Silapai para buscar a Dinari. Cada uno inició el viaje siguiendo los planes trazados. Pinón, solo pero sin ninguna congoja, dio inicio a sus pasos en busca de la madre. Durante mucho tiempo recorrió toda la tierra conocida, andando por los 4 cuadrantes, los 4 suyos, los 4 nortes, pero nadie daba razón de su madre. Nadie había visto a Dinari. Igualmente las noticias que le llegaban a Pinón de los 4 grupos reportaban que la búsqueda era infructuosa. Sin embargo, Pinón no se amedrantaba y repetía a los chasquis la orden para que sus hombres siguieran buscando a Dinari. Chasquis era el nombre con el cual se designaba a los hombres que llevaban el correo oral. Ellos caminaban largas distancias y el mensaje se portaba mediante grupos de relevo. Ese sistema de comunicación lo tenían otras tribus de la América antigua, entre ellos los indígenas quechuas, que habían perfeccionado un sistema ágil de comunicación, recorriendo largas distancias, ayudándose con bolas de coca masticaban o mambeaban para vencer la fatiga y el cansancio. Después de un tiempo prudente envió nuevas órdenes. Si no la encontraba viva, el hijo quería por lo menos recuperar el corazón de la madre, sus restos, para llevarlos hasta el firmamento en donde estaban su hija y su virginal hermana Seusi, aunque mayor sería su satisfacción si a Dinari la encontraban aún con vida. El mismo Pinón nunca detuvo su propia búsqueda de Dinari. Llegaba a caseríos, a malocas solas, a tribus de distintos usos y de distintos ritos, y en todas ellas se impuso y se hizo respetar como jefe. De esta forma recorrió la tierra conocida, y en todas partes tuvo poder, porque a él lo consideraban el primer payé del mundo. Mientras duró el febril tiempo de la búsqueda, Pinón copuló con todas las mujeres que encontró a su paso, con viejas y con jóvenes, con mujeres casadas y con núbiles, con todas las mujeres de la tierra conocida fueron compañeras de Pinón, y en todas engendró hijos.
Así es como Pinón se convierte en el primer poblador del mundo, en el padre de la raza humana. Él es el gran progenitor. Sin embargo, Pinón estaba comenzando a desesperarse por no encontrar a su madre, cuando un día alguien le reveló que ella estaba en el fondo del mar, convertida en pez pirara. Hasta allá bajó Pinón, y cuando la encontró subió con ella a la superficie de las aguas, de donde se elevó hasta lo más alto del firmamento. Hasta allá condujo a su madre Dinari, para que acompañe por los días de los días a su virgen hermana, la Ceusi del cielo. Las dos mujeres, madre e hija, están colgadas del firmamento como dos estrellas, dos ojos luminosos, y junto a ella una estrella menor pero con luz igualmente intensa. Ella es Hasitata, tres haces de luz que todas las noches y por los siglos de los siglos están viendo a la humanidad, y se mantienen además escrutando los caminos por donde anda Pinón, el poblador del mundo. Segunda parte. Fundación del poder masculino. Capítulo primero. Ceusi y Pinón en la cosmogonía acuática. Desde el firmamento, Dinari y la Ceusi del cielo vieron cómo Pinón, el primer payé del mundo, ya viejo y cansado, llegó hasta la tribu de los Nunuiba, en donde encontró una tribu solo poblada por mujeres, las malocas solas, los fogones apagados. En esa región se había desatado una terrible peste, una epidemia que solo atacó a los hombres de la tribu. Ni los brujos, ni los sacerdotes, ni los curanderos, ni las viejas sabias que sabían de hierbas y hechizos pudieron curarlos. La enfermedad era desconocida, comenzaba por una fuerte fiebre y entraban los delirios. Lenta pero progresivamente los invadía un dolor en los huesos e iba perdiendo, a causa de la fiebre y el dolor, la capacidad de comer. Les llevaban carne de animal de monte, que era lo que más gustaba en la región, adobada con hierbas aromáticas, y para acompañar el delicioso bocado les llevaban ñame y yuca, dos tubérculos que crecían silvestres en la selva. Ni esas viandas, ni la chicha de maíz fermentado o de yuca igualmente dejada madurar en agua les apetecía. Sin bebidas y sin comida, se iban lentamente demacrando hasta perder todas las fuerzas. Entonces imploraban al dios Sol que los regale con la muerte. Deseaban con desesperación viajar al otro lado de la vida, en donde se encontrarían con sus antepasados. Así murieron los hombres habitantes de la sierra de Tenui, donde uno a uno, primero los más jóvenes y finalmente los ancianos, sólo se salvaron unos pocos viejos cansados que estaban vencidos por los años. Entre ellos estaba un anciano payé, que significa brujo curandero, que lleva como distintivo un matiri o saquito colgado del cuello. No quedó ni un solo varón joven sobre la tierra, ni siquiera los niños de más corta edad se salvaron. Solo quedaron las mujeres, que al principio lloraron sus muertos, pero pasado un corto tiempo las mujeres se encontraron con la risa.
La risa fue su aliada y mediante ella expresaban su dicha, mostrando los blancos y afilados dientes unas a otras. ¿Por qué se reían? Porque muertos los hombres descubrieron que quedaban libres, libres de toda libertad. No tenían que cumplir las leyes, no tenían que cocinar, sembrar a horas y días fijos, no tenían que ayudar en la recolección de las cosechas, no tenían que someterse a los golpes del varón, que era el marido o el padre, no tenían que someterse a su autoridad ni a sus leyes. Y como una de las leyes mayores era que las aguas del lago de Muipa estaban reservadas para que únicamente se bañen los varones, entonces, a iniciativa de una chica joven, todas corrieron al lago de Muipa. Primero contemplaron golosas sus aguas prohibidas a las mujeres. Poco tiempo después, riendo y felices, todas entraron a sus aguas sagradas, y ellas, tanto las ancianas y sabias, como las jóvenes e imprudentes, las casadas y las que aún no conocían marido, todas entraron a bañarse al lago de Muipa. Sentían que sus aguas las recorrían gozosas, sentían el infinito placer de estar ahí, a su gusto, sin ser miradas por los hombres, sin ropaje alguno, solo el agua, el sol, el viento y el trinar de los pájaros y los árboles de ricos olores regando su agua, su cuerpo, su vida. Estando en el lago se concentraron para resolver sus preocupaciones, ya que ellas veían la lenta extinción de su raza, porque en la vecindad no había ningún pueblo en donde encontrar a los compañeros del amor. Solo un viejo payé se mantenía sereno ante la preocupación de las mujeres, y las observaba en silencio con mucho disgusto en su corazón, porque su conocimiento estaba siendo ignorado por las mujeres, que no lo habían consultado como era la costumbre. Algunas proponían que era necesario rejuvenecer a los pocos ancianos decrépitos que habían quedado, y que si la tentativa no daba resultado, los arrojarían a las aguas para que los peces los devoraran vivos, dando así buena cuenta de ellos. De pronto, una de ellas vio que por la orilla del lago se acercaba el que habían llamado viejo decrépito, y que sin pedir permiso e incluso sin que dieran cuenta estaba sentado con ellas entre las aguas, oyéndolas discutir. Mientras la conversación transcurría, vieron bajar a Ceusi, la del cielo, que, como todos los días y a esa hora, venía a bañarse en las aguas sagradas. Entonces el viejo payé se le acercó para darle cuenta de la conversación de las mujeres y de la recriminación que les hacía. Veo a mi pesar que nunca podrá encontrarse sobre la tierra una mujer paciente, discreta y capaz de guardar un secreto. Y siguió diciendo en tono menos enérgico: no hace mucho que el sol me encomendó en el sueño evitar que las mujeres se aproximaran de noche a las orillas del lago, y les advertí esta prohibición, y ahora no solo las encuentro aquí a todas, sino que además están maquinando realizar cosas vergonzosas contra nosotros los viejos, desobedeciendo las órdenes de quienes gobiernan el mundo. Y como castigo, el payé viejo les anunció a las mujeres que se bañaban en el lago que Ceusi, cuyo nombre significa también la madre de los que tienen sed, o madre de dolores, madre de la luna, también bajo ese bello nombre se designa la constelación de Pléyades o 7 cabrillos, les anunció, decíamos, que ella, la Ceusi del cielo, no volvería a bañarse en el lago, y por lo tanto perderían su acompañamiento protector los hombres y mujeres de la tierra. Pero el castigo seguía elevándose en proporciones mayores, porque el viejo payé les anunció que por el desacato de haber entrado a las aguas sagradas del lago Muipa,
las mujeres quedarían excluidas de participar en las decisiones de importancia tribal. En otras palabras, a las mujeres por su desobediencia se les anunció la pérdida de todo poder tribal, del gobierno y de la dirección de su comunidad. Así ellas quedarían relegadas a realizar las tareas que les impongan los hombres, porque de ellos sería de ahí en adelante todo el poder social. Luego lo vieron sumergirse en el agua. Riendo de él, lo vieron curvarse sobre sus rodillas, ir también desnudo y con lentitud al encuentro de la corriente, y ella sin temor alguno, porque era viejo y no tenía poder, porque no había hombres que salieran a respaldarlo, porque les inspiraba ternura y algo de tristeza, lo instaron a nadar con ellas en las dulces aguas de la vida. El viejo se sumergió en las aguas y permaneció un rato largo con ellas, observándolas, solo mirándolas. No habló, no volvió a recriminarlas por haber roto la norma, solo las miró, y después de un tiempo salió del lago dando un grito largo que horadó la selva. ¡Aé! 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 decía el viejo. Y así, gritando, se alejó por el poniente, dando pasos largos, cada vez más fuertes, hasta que lo vieron correr con piernas ágiles y su cuerpo fue recuperando la figura de hombre joven y apuesto guerrero y luchador. El polvo con el que el viejo había recubierto su cuerpo para aparentar más años, para ocultar su virilidad y su fuerza, se fue cayendo con cada paso que sobre el suelo de la selva daba el hombre que había aparentado ser un anciano. Subió corriendo a la sierra de Dubá y desde allí se precipitó al lago. La superficie del agua quedó recubierta de un polvo blanco con el cual el payé había recubierto su juventud. Las mujeres abandonaron el lago con una sonrisa y una esperanza, porque en sus oídos resonaban las palabras del payé que les había dicho: ahora cada una lleva en sus entrañas el germen de la vida. Después de 10 lunas, todas las mujeres que entraron con el viejo payé a bañarse en el lago de Muipa parieron sus hijos, asegurando de esta forma el futuro de las gentes de la sierra de Tenuí. ¿Quién era el payé? Era Pinón, el poblador del mundo, que había entrado al lago para recordarles a las mujeres el peso y la fuerza de la norma que ellas habían dejado de cumplir. Por eso, Pinón, hermano de Seusi Celeste e hijo de Dinari, es el primer poblador del mundo y es el anunciador de los cambios y el nacimiento del nuevo orden social. Capítulo 2. El origen de Seusi de la tierra. Entre los recién nacidos, que habían sido concebidos en las aguas del lago de Muipa por el viejo payé, y las mujeres desobedientes, estaba Seusi, una niña que, para distinguirla de la Seusi del cielo, cuya historia ya relatamos, la llamaron la Seusi de la tierra. Esta es la historia de la Seusi concebida en las aguas del lago Muipa, por una de las mujeres que rompieron la ley de no bañarse en esas aguas reservadas de manera exclusiva para los hombres. Seusi siguió creciendo hasta llegar a la edad de los primeros amores. Su cuerpo se había convertido rápidamente en el de una mujercita y su educación para ser madre y compañera estaba en todo su proceso. Le habían enseñado las normas fundamentales de su comunidad, pero esta adolescente mantenía viva la curiosidad usual de los niños. Una de las leyes fundamentales de la cultura de su tribu señalaba la prohibición de tomar y de comer los frutos del árbol de picán. Ella, como los demás, observaba el árbol sagrado a cierta distancia sin atreverse a tomar sus frutos. El árbol se había convertido en el deleite de sus ojos.
Llegado el tiempo de cosecha, el corpulento árbol de picán estaba cargado de hermosos y apetitosos frutos. Casi sin quererlo, la Zeusi de la tierra dirigió sus pasos al árbol, de donde tomó las frutas más apetitosas y maduras para comerlas. Mientras esto hacía, sintió que el jugo de las frutas recorría su cuerpo hasta llegar a sus partes íntimas. Allí se anidó el líquido maravilloso que, al transcurrir de las 10 lunas siguientes, dio origen a un bello niño. Capítulo 3. Origen de Yurupari. El recién nacido era un niño de particular hermosura, que sorprendió a todos por su tamaño, por la fuerza en su mirada y los pulmones. Ese niño, hijo de Zeusi y del jugo de las frutas del picán, reunió en torno a sí a todos los miembros de la comunidad e inmediatamente todos lo proclamaron su Tuitzawa. Comenzaron por discutir con qué nombre lo irían a designar, acordando entre todos llamarlo Yurupari, que en su lengua significa el engendrado por la fruta. La comunidad lo ratificó como el elegido, como su Tuitzawa, que significa jefe, conductor, guerrero. Era el guía y toda la tribu se sentía segura y feliz. A los pocos días de nacido, Yurupari desapareció de la maloca en donde vivía con su madre. Era un suceso extraño. Nadie lo había robado, nadie sabía en dónde estaba, pero todos, y en especial la madre, tenía la certeza de que Yurupari seguía con vida, fuerte e invisible en cualquier selva. La madre, presa de la angustia por la desaparición del hijo, lloraba durante el día lamentando su ausencia, pero apenas entraba la noche un sueño plácido la embargaba mientras sentía a lo lejos el llanto de un niño. Durante los primeros años de vida, todas las noches Yurupari había entrado a la maloca para ser amamantado sin que Zeusi lo supiera. Así creció fuerte e invisible, hasta el día en que regresó a su maloca y a su tribu, haciéndose visible para todos, para anunciar las leyes nuevas que conducirían a su gente en el futuro. Pero antes de promulgar sus leyes, Yurupari procedió a buscar los elementos para la investidura como Titzawa, atendiendo a las explicaciones de los ancianos y ancianas de su tribu. Para ello, viajó hasta los cuernos de Restarlo. Ella era la madre luna, la que sale por las noches, la que protege los ciclos de las cosechas y la fecundación, la que es madre y amante, la que es creativa y temperamental, la que hace a los seres humanos hábiles y creativos. Yurupari recibió de Restarlo las insignias de cacique. De ella recibió el poder, el control y la investidura. Entonces Yurupari se vistió con los atavíos de Titzawa e inició un nuevo camino. Para ser un Titzawa debía además tener la realización de una misión y para llevarla a cabo debía impartir las normas y las leyes necesarias. Esa misión se la daría el otro gran dios, el sol. Entonces Yurupari tomó el camino hacia el astro que tenía que darle las leyes porque de él dependía el poder sobre la tierra. Llegado ante el sol, Yurupari recibió la ley, la autoridad, pero además le confió la misión de buscar en la tierra una compañera perfecta para el sol, cuya condición fundamental era que fuera una mujer discreta y paciente. Así cuando Yurupari estuvo investido con la norma y siendo portador de la misión solar, además de estar investido con las insignias de cacique que le había otorgado el Restarlo, la luna, Yurupari regresó como ser visible a la tierra, a su espacio, a su tribu, para iniciar a los suyos en las leyes de Yurupari, proponiendo un gobierno de hombres y solo para hombres, del cual serían excluidas para siempre las mujeres. Capítulo 4.
Las leyes de Yurupari. Antes de iniciar la divulgación de las leyes para el nuevo gobierno, Yurupari congregó solo a los hombres jóvenes, los convocó a todos sin ninguna exclusión. Únicamente hombres y jóvenes eran los elegidos. Los hombres ancianos estaban en un círculo segundo como invitados a observar la promulgación de las nuevas leyes que excluirían para siempre a las mujeres del gobierno y de todo poder. Las mujeres, recelosas primero y enojadas después, se vieron obligadas a permanecer alejadas del sitio que Yurupari había escogido para la iniciación en los nuevos rituales de gobierno masculino. Entonces Yurupari instruyó a los hombres en la recolección de cañas, que eran varas especiales para producir música. Con las varas listas, cortadas a la hora del alba y en las dimensiones señaladas por el engendrado de la fruta, procedieron a pulir los tallos, a acariciarlos y a construir las flautas según las indicaciones que lentamente iba enseñando Yurupari. Capítulo 5. Fabricación y uso de las flautas. Yurupari fue tocando cada uno de los instrumentos fabricados ante los indios jóvenes, que asistían maravillados ante los tonos musicales que de su boca y de sus dedos fueron saliendo. Era una música maravillosa. Los tallos de madera parecían hablar, entonando unos trinos como ningún pájaro de la selva podía hacer. Los instrumentos fueron repartidos uno a uno entre los asistentes, incluidos los hombres viejos, con el juramento sagrado de no enseñar ni su construcción ni la forma de tocar la música de Yurupari a las mujeres. La prohibición promulgada señalaba que el hombre que traicionara a Yurupari, su música y sus leyes, sería sancionado con la muerte. A ninguna mujer, sin importar su condición, el rango de los afectos que a ella los una, a ninguna, señaló Yurupari, se podrá enseñar su música ni dejar tocar sus instrumentos. Esta fue la primera condición que impuso Yurupari y a la que exigió de los hombres que lo acompañaban toda su fidelidad. Acto seguido, Yurupari les explicó sobre la necesidad de fabricar las máscaras. Reunieron cortezas de los árboles sagrados, siguiendo las instrucciones del héroe del Baupés amazónico. Yurupari mismo seleccionó las primeras cortezas secas pero dúctiles, con aromas distintos, porque cada palo producía su propio aroma y cada aroma cumplía una función especial sobre el cuerpo. Los jóvenes observaban el amor con que Yurupari tallaba cada trazo en la máscara y apreciaron también que cada máscara tenía una característica especial y un significado que el jefe fue explicando. También les dijo cómo usarlas y en qué momento. Las máscaras de Yurupari fueron infundiendo respeto y temor. Cada máscara que él colocaba sobre su rostro no solo lo ocultaba, sino que representaba una nueva figura, el peso de la ley, la orden perentoria de cumplirla. Yurupari guardó su máscara en sitio seguro a la mirada de las mujeres, porque temía la extrema curiosidad femenina. Y así fue como cada una de las máscaras quedó lista para ser usada en distintas ceremonias. Máscaras para los rituales de la guerra, para las ceremonias sagradas de iniciación sexual, máscaras para hablar con los dioses, máscaras para recordar a los muertos, para la guerra, el amor, el odio, el olvido, y también para la iniciación de la cosecha y de las siembras. Entonces Yurupari procedió a enseñarles a tocar la música. Unos instrumentos producían la música para llorar a los muertos, y la tonada que cantaba Yurupari era tan triste y lastimera que cada uno recordó sus propios muertos, sus antepasados, sus amores roturados por la muerte, y todos lloraban con tanta intensidad que Yurupari mismo sintió sus ojos húmedos de lágrimas. Desde ese instante los hombres no olvidarían, por todos los tiempos, cuál y cómo era la música para llorar a los muertos.
Después les enseñó a tocar la música para castigar a los traidores, a los que hacían mal, a los que revelaban sus leyes, llenándose todos de tanto terror que supieron con certeza que jamás traicionarían las leyes de Yurupari y el gobierno de los hombres. Vino la música que acompañaría los festejos, la que acompañaría el momento de la siembra y la recolección, las tonadas que acompañarían la caza y la que serviría para llamar a reuniones. Muchas formas distintas de música se fueron produciendo en los instrumentos que tocaba Yurupari. Muchos sonidos salían de las flautas. Unos producían regocijo, otros dolor, otros ternura, algunos miedo, mucho miedo. Pero todos los instrumentos producían la música de Yurupari, porque era la música del gobierno y las leyes de Yurupari, la música del nuevo gobierno, del cual había sido excluida las mujeres por los siglos de todos los tiempos. Y mientras se cumplía la construcción para tocar los instrumentos musicales, Yurupari fue explicando sus leyes. La ley central consistía en procurar que sobre la faz de la tierra, sobre el mundo conocido, sólo gobernarían los hombres, excluyendo a las mujeres de todo gobierno y de todo poder. La segunda ley estaba ligada a la fidelidad. Las leyes de los hombres para los hombres no podían ser enseñadas a las mujeres. La tercera hablaba de los instrumentos. Las máscaras les estaban reservadas y las flautas solamente podían ser tocadas por los hombres. La cuarta se refería a la obediencia. A Yurupari, el promulgador de la norma, que era el elegido por la luna y de quien había recibido las insignias y que representaba la autoridad del sol, quien le dictó las leyes y le asignó una misión, obediencia a Yurupari y a las leyes de los hombres. Las siguientes leyes se referían al trabajo armónico, al respeto de la madre tierra, a los animales y a las cosas. Se hablaba de honrar a los muertos con tanta intensidad como se hablaba de honrar a los dioses. Igualmente hablaban de la paz y la armonía, hablaban de la vida en comunidad transitada por el amor y la solidaridad. Y habló Yurupari de una ley suprema, la de honrar a la tierra que era el centro, la madre proveedora. Y entonces les dijo que había que pedirle permiso a la tierra para cosechar los frutos, pero también para sembrarla, que había que cuidar las aguas y los pájaros y la vegetación y los dedos de agua, como también les explicó que era necesario cumplir con los rituales de la recolección y de la siembra. Las leyes eran de riguroso cumplimiento. No había ninguna posibilidad de quebrantarlas, so pena de incurrir en graves sanciones que incluían, según la gravedad, hasta la pena de muerte. Estas leyes fueron promulgadas por Yurupari y aceptadas por los hombres de la tribu. Ninguno se opuso, todos veían venir los nuevos tiempos con esperanza. Entonces él les enseñó a construir la maloca ceremonial, y comenzaron bajo su dirección a señalar un sitio lejano que no fuera conocido por las mujeres. Cortaron unos palos largos y fuertes y muchas hojas de palma de la región. La maloca ceremonial fue diseñada, grande y espaciosa, para que albergue a todos. Se construyeron en redondo las paredes con palos como columnas, trenzados con lianas fuertes de los que se suspendían algunas hojas. La cubierta del techo se fue elaborando a partir de un palo central que dejaba un ojo de luz en el centro, del cual fueron pendiendo las hojas de palma que fueron siendo trenzadas hábilmente. Al tiempo que cada uno de los indígenas iba trenzando su palma, bailaban en círculo de suerte que la palma de uno se metía debajo de la que portaba el indio de adelante, a ritmo seguido, de tal manera que la construcción del techo duró un día entero, alcanzó para la noche entera y solamente se concluyó al rayar el alba.
Las palmas desplegaban sus frescos olores, y éstos obligaban a los hombres a abrir las aletas de las narices para aspirar esos suaves olores que se mezclaban con otros fuertes y persistentes, habituales de la selva. Construida la maloca y escondidas a buen recaudo las máscaras y las flautas, Yurupari los invitó a descansar hasta el día siguiente, cuando se iniciaría la instrucción en las leyes y el manejo de los instrumentos. Varios días duró la instrucción. Cuando juzgó que sus leyes ya eran de dominio de los hombres, Yurupari los invitó a llevar su norma por todo el mundo conocido. Era necesario que en todo el mundo se supiera que había nuevo gobierno y que había nuevas y distintas leyes. Entonces envió a los primeros hombres a enseñarlas. Entre el primer grupo designado fueron 4 hombres viejos. ¿Qué pasó con ellos? Así lo relata la leyenda. Capítulo 6. Walry, el viejo enamorante. Entre los primeros hombres designados para promover sus leyes iban 5 ancianos constructores mezclados con los jóvenes. Las mujeres habían estado espiando desde los matorrales esta primera expedición. Animadas por su curiosidad, corrieron parejo al grupo, escondiéndose entre las matas de monte para no ser vistas. Cuando ellos llegaron a otra tribu, donde habían otros hombres y mujeres, alertaron a éstas para que sedujeran a los hombres de Yurupari y les enseñaran en qué consistía su doctrina. Las mujeres de la tribu Nunuiba recibieron con mucho contento a los hombres del Yurupari. Les ofrecieron comida y chicha y otras bebidas embriagantes. Los más jóvenes comieron y bebieron y procedieron a reunir a los hombres para anunciarles las buenas nuevas. Mientras tanto, ellas habían preparado unas pócimas especiales para el amor y dieron de beber en abundancia a los 5 viejos peregrinos. Cansados del viaje y recostando su cuerpo en las hamacas, se entregaron al sueño. Las mujeres más jóvenes y bellas se introdujeron en las hamacas de los viejos e iniciaron un proceso de seducción, procurándoles placer mediante caricias que despertaban la sexualidad adormecida de los viejos. Las bebidas ingeridas y los encantos de las jóvenes movieron la lengua de los viejos, pero fue Ualri que, enamorado de Tiaudué, comenzó a revelar las leyes de Yurupari. Ualri fue quien más habló, no dejó secreto alguno sin revelar. Refirió las leyes, describió las máscaras y su poder, y señaló en dónde estaban los instrumentos de hacer música. Así pasó Ualri la noche, enamorado de su propia palabra y de los encantos del amor fresco que le ofrecían el cuerpo de Tiaudué, la india joven que lo sedujo con el objeto de recuperar el poder para las mujeres. Al día siguiente, Ualri, al darse cuenta del error cometido, salió huyendo, cogió camino selva adentro y se recostó en un árbol a pensar en el temor al castigo que le impondría Yurupari. Mientras tanto, Yurupari, desde el momento mismo en que Ualri lo traicionaba y sin importar la distancia que los separaba, sabía que el viejo traidor estaba retosando con la india y había oído y visto cómo era su infidelidad al gobierno y a las leyes masculinas. Todo lo había visto en su matiri, todo lo había oído gracias al amuleto que llevaba colgado del cuello. Cuando Ualri se separó del lecho de su compañera, más allá de la embriaguez del licor y del recuerdo de las caricias femeninas, se puso a pensar en los alcances de su lengua, de cómo su palabra se había vuelto río y cómo no pudo dejar de hablar, de revelar los secretos. De tanto pensar se dejó llegar junto a un árbol hasta que él mismo tomó la forma de árbol, se convirtió en árbol viejo, para poder pensar más a gusto sus propios pensamientos. Mientras tanto, unos chicos jóvenes habían salido a jugar entre la selva. Salieron a recoger frutos comestibles y cuando ya tenían suficientes para una comida, procedieron a preparar sus alimentos. El fogón
Lo construyeron a la sombra del árbol de Walri. Prendieron fuego y comenzaron a tostar los frutos recogidos, pero la leña con la que estaba hecha la hoguera era fresca, estaba aún verde y con consecuencia no hacía brasas sino humo. El humo fue cada vez más espeso, más denso, hasta que Ualri Árbol, sintiéndose ahogado, decidió recuperar la forma humana, quedando los muchachos en su estómago. Y entonces Yurupari lo condenó a la muerte por traidor y por haberse tragado a los muchachos. Los huesos de Walri se fueron convirtiendo en una palmera ponzoñosa de donde salían los animales de la noche. Sus frutos olían a podredumbre. De sus entrañas salían alimañas venenosas, pero especialmente sus huesos. Los huesos de Walri comenzaron a entonar la música de Yurupari. Ese fue el castigo impuesto, sentir que en huesos estaba el traicionado, que en ellos pervivía su música y su canto. Y desde entonces, por los siglos de todos los siglos, los huesos de Walri entonan la música de Yurupari. Algunos dicen que Yurupari está en Walri o que Walri está en Yurupari. Por eso el uno es el otro y el otro es el uno. Yurupari, cumplido el castigo de Walri, en quien los traidores ven la aplicación de la condena, procede a elaborar los instrumentos musicales utilizando los restos de la pasiwa, palmera ponzoñosa que había nacido de los restos de Walri. Y desde entonces Walri es Yurupari y Yurupari es Walri. En algunas comunidades Yurupari es también la representación de las fuerzas oscuras. Es como si fuese Walri, porque en Yurupari es deidad doble, o héroe que encarna en sí la unidad de todas las fuerzas superiores. Yurupari entonces resuelve reunir a los iniciados en territorio tenuina y les comunica a los hombres fieles las indicaciones para llegar a la Yurupari Oca. Allí promulga las primeras leyes del gobierno de los hombres, en cumplimiento de una de las leyes que señala la difusión de la doctrina. Yurupari organiza un nuevo grupo de hombres que tiene como misión ir hasta el territorio vecino de los Ariandas. Caminda, que es uno de los líderes de la nueva ley, tendrá que enfrentar la lucha de las mujeres que quieren apoderarse del poder tribal. Los caminos que escogen las mujeres son muy sutiles y complicados. Ellas los siguen, los espían, escondiendo sus cuerpos detrás de los matorrales. Las mujeres no quieren perder el poder solo por unas cuantas leyes que Yurupari anda pregonando por el mundo. Y entonces se aferran a seguir a sus hombres, a los mismos que antes habían gobernado sin ningún problema. Ahora ellas saben que tienen que enterarse cómo se tocan los instrumentos musicales, porque esos son los elementos que congregan a los hombres y que los están incitando a desobedecer el poder de la mujer. Capítulo número 7. Historia de Caminda y Curán. Como habíamos relatado, Yurupari dedica todo el tiempo necesario para explicar a los hombres el sentido de las nuevas leyes con las cuales se va a gobernar en adelante. En mitad del verde de la selva está rodeado por sus hombres. Al oscurecer el día, y cuando las sombras de la noche estaban en todo su esplendor, Yurupari dejó de tocar los instrumentos musicales y ordenó que todos hicieran lo mismo. En el silencio de la noche podían oír los ruidos de los animales que se habían congregado para oír la hermosa música. Nuevas rondas de cachiri y capí, bebidas servidas en cuencos de totumo que habían tomado durante toda la reunión, con lo cual consiguieron hacerse a nuevas energías. Mientras tanto Yurupari hacía su trabajo con el látigo del esfuerzo llamado Adabi, con el que él golpeaba a los reunidos como señal de adopción y de amor a las leyes y a la filosofía aceptadas.
Para atenuar el cansancio del grupo habían salido nuevos ejecutantes de la música y así entre Cachiri y Capi, más los abrazos dolorosos que sus cuerpos recibían del látigo flagelante o adabi, permanecieron toda la noche hasta que los tibios rayos del sol los encontró a todos juntos alrededor de su héroe, todos con la mirada iluminada por las revelaciones, todos confiados ciegamente en el nuevo gobierno. La intensidad de la música que había durado toda la noche y ese aire misterioso que brotaba de la selva, que se entregaba ahora al sueño reparador, porque los pájaros y todas las aves, al igual que los animales, sólo ahora guardaban silencio, solamente ahora parecían entregados al dulce sueño, al descanso reparador. El silencio total y el cambio percibido por todo este cambio atrajo a la tribu vecina de los Ariadna. Movidos por la curiosidad, el Titzawa de los visitantes encabezaba el grupo de curiosos. Cuando Yurupari se percató de los pasos que se acercaban a su maloca, avisando que venían los no esperados, ordenó esconder inmediatamente los instrumentos. El jefe Ariadna fue el primero en saludar. Venía con la vestimenta que lo identificaba como el líder, porque en su cuello llevaba la Ita Tuitzawa. Les preguntó de dónde eran y a qué habían venido. Entonces Yurupari procedió a comunicarle que era el Titzawa de los Tenuinas y dijo a continuación que su tierra está más cerca del sol. Le explicó igualmente que era su emisario y que su misión consistía en extender sobre la faz de la tierra las leyes del sol que gobernarán el mundo entero. La respuesta del visitante no se hizo esperar. Pidió que le explicasen esas leyes nuevas y prometió adherirse a ellas si después de oírlas las considerase buenas para su pueblo. Esa era la conversación entre los dos Titzawa. Pero no sucedía igual en el resto del grupo. El jefe Ariadna había llevado consigo a toda su tribu, esto es, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes. De suerte que las curiosas mujeres andaban entre los tenuinas, extrañando no encontrar mujeres, ni niños, ni hogares como tal. Desconcertadas ante el hecho, supusieron que se trataba de un grupo de hombres solos que andaban buscando compañeras. Así se lo hicieron saber proponiendo a los tenuinas que ellas estaban dispuestas a bailar con ellos, a yacer con ellos y a ir con ellos hasta su tribu para formar sus nuevos hogares. Los hombres de Yurupari, que como sabemos sus leyes les prohibían el diálogo con las mujeres, contestaron con evasivas, rehusando bailar con las ariadnas, arguyendo que necesitaban descansar, pues toda la noche habían estado reunidos. Así transcurrió el día, ellas, las más jóvenes, asediando a los tenuinas, insinuando su cuerpo que estaba totalmente descubierto, ellos negándose a tocar los instrumentos, negándose a hablar, a bailar y a vivir lo que sus cuerpos les pedían. Llegada la noche nueva, el grupo de Ariadna se retiró y los jóvenes tenuinas se felicitaban por su fidelidad a las leyes de Yurupari, pero en sus corazones había quedado el perfil del amor, el rostro de una hermosa mujer, el cuerpo voluptuoso que no cubrían los velos del pudor. Yurupari entonces decidió continuar las fiestas interrumpidas por la visita para el día siguiente, anunciándoles que los ariadnas también participarían del festejo. Les comunicó que todos irían a la tribu amiga, no sin antes recordarles que ante la presencia de las mujeres ellos debían redoblar su fortaleza para no revelar los secretos conocidos. Los que no se sientan fuertes ante la tentación de las mujeres, que tendrán atizadas su curiosidad, es mejor que no vayan, porque la más mínima traición será duramente castigada. Eso les dijo Yurupari a sus hombres, que después de oír las recomendaciones se entregaron al sueño reparador
y al ensueño de las mujeres vistas durante el día. Como se había anunciado, al día siguiente, Yurupari, con sus hombres, hasta el territorio Ariadna. Allí los jefes acordaron realizar 3 días de fiestas. Cada uno dio las instrucciones a sus gentes. El jefe de los Ariadnas les ordenó que fueran solícitos y complacientes con los invitados. Yurupari a su turno les sugirió a los suyos discreción, pero también les dijo que gozaran del festejo. El primer día, las mujeres ariadnas, especialmente las jóvenes, se dedicaron a esconder entre los tenuinas al compañero de sus sueños. Ellos eran viriles, fuertes, jóvenes y hermosos. Entre los tenuinas no se hacía esperar tampoco el llamado del amor, que incluso sacudió a los 4 viejos que acompañaban a Yurupari. Estos últimos se dedicaron a acicalarse con esmero porque aspiraban a encontrar un ápice de amor en las jóvenes que veían dispuestas al disfrute del placer y del cuerpo. Llegada la primera noche, y mientras los 2 titzahuas estaban en permanente diálogo, alejados por tanto de sus gobernados, se dio lugar al baile, a la comida y a la bebida en exceso, y también los apetitos del cuerpo empezaron a ser atendidos bajo las sombras de la noche y los rayos de luz de luna llena. Así transcurrió el primer día. Luego vino el segundo, en donde se volvió intensa la pasión, la bebida y el baile. Las mujeres ariadnas, temerosas de lo ocurrido en la noche anterior, especialmente las viejas sabedoras, buscaron a Curán, la hija del Titzawa. A Curán dieron cuenta de lo sucedido, de cómo las jóvenes se enredaban en amores, desplegaban su pasión por jóvenes y viejos, ayudadas por las sombras de la noche. Ella entonces decidió vigilar lo que ocurría, y entre la selva inmensamente verde, teñida por las negritudes de la hora, vio parejas enamorantes y enamoradas de sus cuerpos que buscaban con fervor las bocas y los cuerpos de los tenuinas. Incitada por el calor de los acontecimientos, ella misma fue violada, dejándose llevar por el amor de los sentidos. Mientras tanto, en el sitio de reunión de los Titzawa, el Ariadna le comunicó a Yurupari su preocupación, porque no sabía qué ocurriría con su gente, solicitándole que bajaran en compañía a supervisar la fiesta. Yurupari entonces sacó de su matiri 2 piedras brillantes y coloreadas, que eran, según dijo Yurupari, el espíritu del cielo, y le dio una a la Ariadna para que pudiera ver lo que ocurría en la fiesta. La otra piedra la sostuvo él en sus manos. Allí vieron lo ocurrido. Supieron que el cachiri, tomado en extremo, había hecho sus efectos. Vieron todo como en una película que se estuviese haciendo ante sus propios ojos. Las caricias y los gestos, las manos voluptuosas y los besos, pero también vieron los rostros de los participantes, de modo que todo estaba siendo revelado porque las piedras del espíritu del cielo les permitían ver y oír las conversaciones de los fiesteros del placer. Vieron incluso cómo las viejas y los viejos, usando el amparo de las sombras, lograban con engaño satisfacer con hombres y mujeres jóvenes sus más hondos apetitos. Estas artimañas y los equívocos resultantes hacían reír a los jefes ante los hábiles fingimientos de los viejos. En la segunda noche, después de haber hablado los jefes sobre las nuevas leyes a las que el Ariadna ponía especial cuidado, este propuso volver a tomar la piedra del espíritu del cielo para ver las ocurrencias de las fiestas. El Ariadna llamó la atención de Yurupari, dando un gemido lastimero. Entonces, ante los ojos de Yurupari, posados en las piernas reveladoras, ocurría la escena en que Curán era desflorada por un tenuina. Si mi ley ya rigiera
esto no habría sucedido, pero quien esto hizo se casará con Curán, afirmó Yurupari. El Ariadna le devolvió el espíritu del cielo, arguyendo que no quería ver nada más, y se retiró a descansar para iniciar el tercer día de diálogo con el Tenuina sobre las nuevas leyes. Yurupari, antes de guardar las piedras reveladoras, continuó mirando los desafueros cometidos. Al cuarto día, el sol ya iluminaba la verde vegetación amazónica, los pájaros volvieron a cantar e iniciar con los primeros rayos sus travesías de árbol en árbol, acompañándose siempre con el aleteo hermoso de sus alas y especialmente con la fuerza puesta en la marcha, en hileras, en rombos, en círculos, con que danzaban la venida del día nuevo. Los dos tuitzahuas bajaron a la maloca de la fiesta. Las esteras en que habían comido y holgado mostraban los estragos de 3 días dedicados a la satisfacción del cuerpo. El Ariadna se mostraba intensamente triste y en el rostro de Yurupari la indignación era notoria. Ordenó un día de descanso y al día siguiente nuevamente, reunidos los tenuinas, fueron largamente amonestados. Si mañana las otras tribus se enteran de que los habitantes de Tenui son gente mala, que nada respeta, ¿cómo podrán creerles que son los que deben reformar los usos y costumbres de toda la tierra? Concluyó Yurupari. Y entonces les recordó que no sólo había visto a un tenuina ocupado en satisfacer a 5 mujeres a la vez, sino que incluso no respetaron a la anfitriona Curán. La pregunta los alarmó. ¿Cuál fue el responsable? Y como no hubo respuesta porque en verdad nadie sabía con quién había yacido, entonces sacó la piedra el espíritu del cielo y les mostró cómo en ella estaba representada el gesto de dolor de Curán, y su compañero se reconoció en la piedra. Era Caminda, que decía: nunca imaginé que hubiera tenido una mujer tan hermosa, porque no pude ver su belleza ocultada por las sombras de la noche. Yurupari le anunció a Caminda y al resto de los tenuinas que al día siguiente sería la boda de Caminda con Curán, con la cual se concluirían las fiestas. Represión especial fue para los viejos, que no solamente habían faltado a las leyes de Yurupari, sino que además habían recurrido a ardides para encontrar mujer. Al caer el día y cuando en el poniente dominaba el rojo intenso del atardecer del sol, los tenuinas, adornados con sus mejores plumas, se dirigieron a las malocas de Ariadna. Allí habían corrido en los preparativos, animal de monte para la comida, ratones de agua aderezados con ají verdes y rojos, hormigas pequeñas tostadas en el fuego, mucha chicha hecha de yuca y ñame, y por supuesto el cachiri para la ceremonia. Toda la noche y todo el día fueron de fiestas, de suerte que al anochecer siguiente habían bailado y comido tanto que estaban todos borrachos. Las mujeres nuevamente desplegaban sus encantos, pero por vía del recuerdo de las palabras de Yurupari, ni los tenuinas jóvenes ni los viejos aceptaban los encantos de las mujeres ariadnas. En la maloca ceremonial se congregaron tenuinas y ariadnas para la ceremonia del casamiento. En la mitad de ella se ubicaron los contrayentes y a su alrededor giraban uno tras otro hombres y mujeres, siguiendo el paso de las mujeres viejas. A medianoche los esposos fueron conducidos a la maloca matrimonial, después del tiempo previsto para la unión de bodas. Ellos salieron a la fiesta, en donde recibieron el saludo y los abrazos del látigo, que para estos casos se construía con bejucos y con ramas. Recibido el último latigazo con el bejuco, los esposos fueron conducidos nuevamente a la maloca matrimonial, en donde permanecieron hasta el mediodía del día siguiente, para recibir la corona de plumas y presidir el banquete en su honor.
Concluidas las fiestas, los tenuinas se fueron a su tierra, incluido Caminda, que abandonó por 3 días a su mujer. A los 3 días se volvieron a reunir los dos grupos, tal como acordaron los jefes, pero ya Ariadna había previsto que las mujeres no estuvieran en las malocas porque estaban cumpliendo con la tarea impuesta de recolectar cangrejos. Todas se fueron a la pesca, menos Curán, que fingiéndose enferma fue la única mujer que se quedó en su casa. Cuando llegó la noche y la luna estaba en la mitad del cielo, se encontraron los dos grupos de hombres en la Yurupari Oca, en donde Yurupari procedió a dar instrucciones sobre las leyes de los hombres. Y cuando hubo terminado, les enseñó su canto, anunciando que sólo podrá ser entonado por los hombres jóvenes cuando haya sido iniciados en las nuevas leyes. Pero Curán, que sólo había fingido su enfermedad, había subido hasta la Yurupari Oca para espiar a su marido Caminda. Así fue como Curán se enteró de la nueva norma y fue la primera mujer que aprendió los cantos y la melodía de los instrumentos. Concluida la instrucción, los hombres de Yurupari y de Ariadna regresaron a sus casas, cosa que igualmente había hecho Curán, de suerte que el esposo no se enteró de que había sido espiado. Concluidas las fiestas y la visita al territorio Ariadna, Yurupari envía a sus hombres al Tenui y les anuncia que él se dirige a cumplir otra misión. Capítulo 8. Retorno de Yurupari. Concluida la misión anterior y después de encargar a Ariadna para que se ayude de los Titsawa de su tribu para que logre difundir las leyes que irán a regir los nuevos usos y costumbres de los pueblos, Yurupari regresa al Tenui acompañado de sus hombres. Para transportarse invita a todo el grupo a subir una estera o alfombra tejida con lianas de los árboles, porque ese era el medio de transporte de Yurupari, el hijo del sol. Cuando Caminda volvió a la Maloca se enteró que su esposa Curán ya había sanado. Lo que nunca supo era que desde su viaje e incluso ahora que Caminda estaba en clase, Curán se reunía con las mujeres de su tribu sin que él no sospechara nada. En las reuniones de mujeres ariadnas, ellas fueron conociendo que Yurupari estaba divulgando unas leyes nuevas y un nuevo orden de gobierno. Curán se quejaba de su pérdida de poder y les ponía de manifiesto que era esa extraña doctrina la que explicaba el porqué de la desobediencia masculina.